CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1103, haciendo posible lo imposible. Para iniciar, escuchemos Filipenses, capítulo 4, versículos 8 al 13. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Doctor, arrancamos que es el programa 1103, más de 1100 programas al aire y se dice fácil y desde cierta perspectiva pudiera parecer a la luz de hace algunos años imposible, pero hoy es una realidad. Así es. Y muy a tono a ello, este programa se titula Haciendo posible lo imposible y vamos a hablar acerca de cómo cosas que desde nuestra perspectiva humana pueden parecer muy difíciles de alcanzar, son posibles. ¿Y cómo? ¿Cómo es que se puede llegar ahí? Basados en un artículo que publica Robert Tamasi para la serie Maná de lunes, hace algún tiempo, que hoy retomamos y del que esperamos sacar mucho jugo, doctor. ¿Qué nos dice Tamasi? Dice, ¿cuántas veces hemos escuchado que alguien dice esto en el trabajo? No podemos hacer eso, no es posible. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase, Edgar? Dice Tamasi, bueno, a veces esto es cierto. Por ejemplo, que un cliente haga un pedido que no puede ser satisfecho dentro de un plazo al cual él está apelando o especificando, o cuando un cliente solicita un servicio mucho más allá de la experiencia que se tiene en la empresa. ¿Y qué pasa? A menudo, sin embargo, llegamos a la conclusión que algo no es posible, ya que parece demasiado trabajo sin saber si se puede hacer o no, o miedo a esforzarnos para no fallar, o solo para fallar, por así decirlo. Acá Robert Tamasi nos recuerda una vez más a su amigo Gary Highfield, quien escribió un libro llamado Cuando el yo quiero se convierte en tengo que hacerlo. Yo no estoy seguro que este libro haya salido en español, pero digamos que la traducción sería más o menos algo así. Cuando el quiero o el yo quiero se convierte en un tengo que hacerlo. Y es la historia de superación de formidables obstáculos hasta convertirse en un líder de negocio exitoso. Nunca conoció a su padre biológico y tuvo una infancia muy inestable. Incluso en su infancia presenció una devastadora tragedia familiar. Mientras estaba en medio de estas dificultades y con una adversidad financiera, se encontró que ya era un joven padre y esposo, por lo cual Gary llevó a cabo una estrategia muy enfocada en cambiar radicalmente su situación. Bueno, evidentemente, todo estaba en contra de él. Sus circunstancias fueron devastadoras, así es, terribles, pero no lo truncaron. Así es. Y es por eso que su historia cobra relevancia. Nos dice Tamasi, en este proceso, Gary descubrió muchos principios útiles para la vida, incluyendo esta frase: imposible no es posible hasta que usted renuncia. Dice, esta cita de 8 palabras que parece simple, es muy profunda. Una y otra vez la gente le decía a Gary lo que no podía hacer. Convertirse en un gran productor, vendedor, líder de la industria, propietario de pequeños negocios y comercios de préstamos. Sin embargo, tuvo éxito al perseguir cada uno de estos objetivos.
todo porque se negaba a creer que lo que quería hacer era imposible, Edgar. ¿Qué cosa? Fíjate. Una convicción que él tenía en lo profundo de negarse a creer que eso resultaba imposible, aunque para todos los demás parecía ser contundentemente fuera de las manos de la posibilidad, al menos para él, para Gary. Y fíjate que hay muchos ejemplos de personas que ignoraron esas voces negativas, que reconocieron que aquello que la gente decía que era imposible, se podía hacer posible, a menos de que no lo intentaras. Sí, es decir, si ellos dejaban de intentarlo, entonces contundentemente sí era imposible. Por ejemplo, Miguel Ángel, este famosísimo artista, probablemente tuvo muchos detractores cuando se embarcó en sus obras. Pensemos, por ejemplo, en la pintura de El techo de la Capilla Sixtina. Otro ejemplo histórico es Thomas Alva Edison. Hizo varios intentos para desarrollar la bombilla incandescente hasta que lo logró. Se negó a dejar de intentarlo. En 1943, el presidente de la IBM, un hombre llamado Thomas Watson, dijo: creo que hay un mercado mundial para unos 5 ordenadores. Es decir, para unas 5 computadoras. Así es. ¿Qué cosa? Y Ken Olson, fundador de la Digital Equipment Corporation, dijo: en 1977 no hay ninguna razón para que alguien quiera tener una computadora en su casa. Sin embargo, ¿qué ha pasado? A través de un trabajo muy arduo, muy duro, de una visión e innovación, digamos, muy desafiante, comprendiendo que lo imposible no es posible hasta que se renuncia a ello, muchos hombres y mujeres han mostrado su error de estos hombres que fueron gigantes en su tiempo de la industria de la computación y que nunca creyeron lo que hoy es una realidad, que tenemos prácticamente las computadoras todo el tiempo, todo el día en nuestras manos, que depende mucha de la economía de nuestros tiempos de ellas. Y vamos a ver cómo la Biblia nos enseña de que podemos hacer posible lo que es imposible. Estamos escuchando Haciendo Posible lo Imposible. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a Apartado Postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, pues continuamos con este, que es el programa 1103. Quienes deseen volverlo a escuchar, búsquenlo en nuestro canal de YouTube como el programa 1103, Haciendo Posible lo Imposible. Desde luego aquí entra la fe en Dios, que puede cambiar lo imposible a algo real. En este artículo en el que nos hemos basado, Robert Tamasi nos habla de 3 principios espirituales y bíblicos que nos van a dirigir a cómo hacer posible lo imposible. El primero de ellos es posible hacer lo imposible, pero no lo podemos hacer solos. Y esto es muy importante porque muchos de nosotros nos ponemos metas, muchas metas que a veces son inalcanzables en nuestra propia fuerza, en nuestros propios recursos. No es que sean imposibles, pero requieren más allá de lo que humanamente nosotros podemos producir. Por eso nos dice Filipenses 4:13. ¿Qué nos dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí está el punto. Todo lo vamos a poder hacer a través de aquel que nos da la fuerza, nos da el poder sobrenatural para lograrlo. La Biblia nos recuerda algo muy importante, que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así es. Y una de las cosas que es imposible para el hombre es salvarse a sí mismo. No puede. Es totalmente imposible. La Biblia nos habla acerca de que Cristo vino a salvarnos, y esto no solamente es un bonito anhelo o una frase conmovedora, es una tremenda realidad derivada de que el hombre no se puede salvar a sí mismo. Y por eso Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido, y nosotros estábamos perdidos. Uno de los versículos que más escuchamos es
aquel que nos recuerda que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, pero ese versículo lo encontramos allá en Mateo capítulo 19, en el contexto precisamente de la salvación. Es imposible para el hombre salvarse. Algo que a mí me ha ayudado mucho a ilustrar esa tremenda realidad es algo que cuenta Max Lucado en uno de sus libros. No recuerdo ahorita el título, si se me viene lo menciono, en donde él habla acerca de estos marinos de la naval rusa que encallan en un submarino, el Kursk. Y pues no hubo manera de sacarlos y finalmente murieron, fueron decenas y decenas de personas. Y él nos dice, ¿qué hubiera pasado si estos marinos que estaban adentro del Kursk hubieran decidido tener fe en que ellos iban a lograr sacar el Kursk a flote y que hubieran tenido todo el ánimo de empujar con todas sus fuerzas los muros del Kursk y empujar para lograr llevarlo a la superficie? El resultado hubiera sido el mismo que tuvieron. Así es. La muerte. Así es. Imposible. O a ese aparato lo rescataban desde afuera, dadas las imposibilidades técnicas a las que llegó a estar, o quedaba en la situación en la que finalmente quedó. Así es. Esa es la condición del ser humano. Así Desde es. nuestra trinchera, con las imposibilidades humanas que tenemos, no importa cuántas obras hagamos, no importa cuánto pujemos, estamos condenados a la muerte espiritual. Necesitamos una ayuda externa, necesitamos la ayuda de un Salvador. Fíjate, eso nos lleva al segundo punto. No solo no podemos hacerlo solos. Ahora, vamos a poderlo hacer, pero solo con Dios. O sea, yo necesito a Dios para lograr lo que es imposible para el hombre. Y como estamos hablando de este pasaje bíblico, posible es para Dios. Lo que es imposible para el hombre es totalmente posible para Dios. Y el tercer principio que nos recuerda Tama, ¿sí? Además de que no podemos hacerlo solos, además de que sí podemos, pero solo asociados con Dios, es que necesitamos la motivación correcta. Y aquí hay una pregunta muy importante que nos debemos hacer. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy logrando esto que es tan importante para mí? Fíjate, qué importante. Si nuestra inspiración, si nuestra motivación es simplemente una autogratificación egoísta, pues al final del día No va a pasar nada. no importa cuánto éxito puede llegar a tener, no se va a cumplir el propósito Pero de Dios si en es mi vida. para agradar y honrar a Dios, podemos confiar en su ayuda y dirección divina. ¿Qué nos dice el Salmo 37:4? Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Fíjate, ahí en Isaías 40:31, en la Reina Valera nos dice, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Te fijas? Que el esperar en el Señor, Él nos va a dar las fuerzas que necesitamos para enfrentar aquello que es imposible. Isaías 41, pero en el versículo 10, es decir, un poquito atrás de ese pasaje que nos compartía, tomado de la Nueva Traducción Viviente, nos dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sustentaré con mi mano derecha victoriosa. Y fíjate que el versículo 13 de ese mismo capítulo nos vuelve a repetir casi lo que tú acabas de decir. Dice, porque yo soy el Señor tu Dios que te tomé de la mano derecha, y dice, no temas, porque yo te ayudo. Y recordemos que uno se convertirá en mundo. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.